Un fallo en la soldadura de la vía, una rotura, errores en la señalización e incluso la presencia de un objeto al paso de los trenes. Son algunas de las hipótesis que se barajan para esclarecer las causas del accidente de Adamuz. La Guardia Civil ha pedido inmovilizar uno de los vagones de Lirio. Ya se han contabilizado 41 fallecidos. Buenas tardes, y hoy también es día de Consejo de Ministros. La reunión del Gobierno ha estado marcada, como no, por este trágico accidente. ¿Ha dado el ministro del Interior algún detalle respecto a la investigación? Diego Cano. Desde el Ejecutivo aseguran que están aún abiertas todas las hipótesis. Indicaba Grande Marlaska que la investigación está en una fase inicial de recogida de datos y que irán transmitiendo la información a medida que vayan conociendo más detalles. El Masaiz ha apuntado que lo más importante en este momento es la transparencia y el acompañamiento a las víctimas. Y esta es la imagen del Boletín Oficial de Castilla y León, que certifica la convocatoria de elecciones en nuestra comunidad para el próximo 15 de marzo. Con las Cortes disueltas, hoy la novedad es que ya se puede solicitar el voto por correo. Mañana comienza Fitur. Castilla y León incorpora este año a su oferta turística la posibilidad de contemplar el eclipse del verano en los cielos de la comunidad. En la provincia de Ávila, Gredos cuenta con el certificado Starlight, el mejor escenario para contemplar las estrellas. Y hoy ha sido difícil ver el cielo por culpa de la niebla. Esta tarde estará marcada por la nubosidad en Castilla y León. Las temperaturas parece que no varían mucho, Sergio. Seguiremos con nubes, Antonio, salvo en el extremo más oriental, donde pueden ver un poquito más el sol. Incluso en zonas del cuadrante noroccidental también tendremos precipitaciones en forma de nieve en torno a los 1.300-1.400 metros. Temperaturas que siguen sin muchos cambios. Vamos a estar entre los 4 y los 9 grados. Una cristalería a la altura de los Reyes y con sello de Castilla y León. Nace en la Real Fábrica de la Granja con motivo del 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI. Las piezas son de una gran complejidad. Veremos cómo se han elaborado. Los Reyes ya han visitado Adamuz. Felipe VI y Leticia han acudido al lugar del accidente ferroviario, donde han conocido los trabajos de emergencias que se están desarrollando sobre las vías, donde se encuentran varados los trenes siniestrados. También se han trasladado hasta el Centro Cívico de Córdoba, donde se encuentran los familiares de los fallecidos. Y por último, se espera que acudan al Hospital Reina Sofía. Y estas imágenes son de la Guardia Civil, las primeras dentro de los vagones de Lirio. En estos momentos se están realizando esas inspecciones que ven con la unidad canina de la policía. Y es que ahora todo está centrado en recuperar los cuerpos de posibles víctimas y de esclarecer los motivos del accidente. Se barajan varias hipótesis. Se sabe que el tramo había acumulado incidencias en los últimos meses y, aunque no se descarta nada, todo apunta a un fallo en la soldadura de la vía. En Adamuz los trabajos de rescate no cesan. Bomberos, la UME y guardias civiles continúan en el kilómetro 318, donde por ahora, sin una cifra definitiva de fallecidos, han perdido la vida 41 personas. La última ha sido localizada esta misma mañana al retirar uno de los vagones de Lirio. 2 enormes grúas de 400 toneladas ya están en la zona para enderezar y retirar los convoyes descarrilados. La situación cada día es peor porque lógicamente pasan las horas, el cansancio, la desesperación. Jornada difícil también en el Centro Cívico de Córdoba, donde se centraliza la asistencia a las víctimas. Se ponen muy nerviosos, pero hay que entender, hay que empatizar, porque su situación es un drama. Esperando desde ayer y nada, hasta ahora no sabemos nada. Es una angustia. ¿Quién puede descansar?, decía esta mujer, cuando el agotamiento físico y emocional empieza a hacer mella. En el hospital, 13 personas continúan en la UCI y más de una veintena de forenses trabajan en el anatómico de la ciudad para identificar a los fallecidos. Los interrogantes siguen planeando sobre el fatídico accidente de tren de Adamuz. Lo único claro en la investigación, según Renfe, es que no se debe a un fallo humano. Entre las hipótesis está el fallo de soldadura y rotura de la vía. El ministro Óscar Puente ponía en duda si esta había sido la causa o la consecuencia tras el descarrilamiento. Es aventurado. En los vídeos la vía está completamente destrozada. Otra posibilidad es la presencia de un objeto en la vía. Hubiese desplazado al tren desde el coche número 1, desde la cabeza motriz. Pero no fue así. El primer coche en descarrilar fue el número 6. Hoy está retenido, siendo objeto de la investigación. Otra hipótesis cobra fuerza, un problema en el cambio de agujas. Que la aguja haya cedido, haya habido una rotura
y entonces el tren no haya sobrepasado al 100%, quedando los dos últimos coches fuera de la aguja. También se baraja un fallo en la señalización. Este tramo ya había acumulado varias incidencias en los últimos meses, tal y como muestra este perfil de InfoAdif en X. Una de ellas llegaba al Senado en junio a través de esta pregunta del PP. El Gobierno reconocía un fallo en la señalización por las altas temperaturas y vibraciones e informaba de que ya estaba resuelto. Parece que no ha sido un problema de señalización. No ha habido un problema con la interpretación de las señales. La Comisión Investigadora de Accidentes Ferroviarios y la Guardia Civil continúan trabajando en las pesquisas que ayuden con esta compleja investigación. Y el Gobierno insiste en que todas las hipótesis están abiertas y reclama que no se hagan conjeturas sobre la causa del accidente. Lo ha dicho Fernando Grande Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Diego. Sí, el ministro del Interior ha asegurado efectivamente que todas las hipótesis permanecen abiertas, que la investigación de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, está aún en una fase inicial de recogida de datos y materiales para su posterior análisis en laboratorios y también en talleres. La comisión va a realizar además inspecciones a los trenes que transitaron por ese tramo de vías en los 2 días previos al accidente para intentar determinar las causas del siniestro. Marlaska ha insistido además en que ese tramo de vías había sido renovado recientemente, finalizando sus obras el pasado mes de mayo, y que a pesar de que sí se habían reportado incidencias en ese tramo, las ha enmarcado dentro de la levedad y las incidencias habituales. La CIAF ha determinado que será necesario analizar en laboratorio los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Irio. Además, la Comisión de Investigación, la CIAF, ha solicitado a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los 2 días anteriores al suceso y va a realizar inspecciones en la rodadura de otros trenes que circularon antes por ese mismo punto. No hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Les hablamos ahora de Fernando Valdecantos. Es un ciudadano soriano que horas antes del accidente pasó en AVE por el lugar de la tragedia. Ante nuestros micrófonos ha reconocido que la zona estaba muy bacheada y que en gran parte del recorrido había vibraciones que generaban muchas molestias a los pasajeros. A la hora de servir el café, como que se caía algo de café y como que el camarero ya lo había pasado un poco antes, que pues eso, que sí que notaban ellos también en otro vagón algo de vibraciones. La provincia de León ha sido la única de la comunidad que de momento ha contabilizado víctimas mortales en este accidente. Una persona ha sido identificada, viajaba en el Albia de Madrid a Huelva y tenía 52 años. 2 personas vinculadas a León siguen desaparecidas después de este trágico accidente. De una de ellas no han trascendido datos todavía, de la otra sí, es Julio Rodríguez, de 52 años, nacido en Navarra, aunque vinculado desde casi siempre aquí a León, donde era profesor de baile, tenía academias también, había tenido otra en Salamanca, y que era muy conocido en el sector del ocio por toda esta actividad que le llevaba además por gran parte del país. De hecho, viajaba en el Albia hacia Huelva cuando se produjo este accidente. Los familiares de estas 2 personas desaparecidas se encuentran en Córdoba a la espera de noticias. Horas de angustia vivió ayer Ricardo Chamorro, un estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien hacía un llamamiento en redes sociales para intentar localizar a su padre, que viajaba en el Albia siniestrado. Lamentablemente, a última hora se confirmaba el fallecimiento. Para expresar su cercanía y acompañamiento al alumno, la institución académica ha guardado este minuto de silencio. Un duelo al que se han sumado hoy los trabajadores de Renfe y Adif. Durante 5 minutos han guardado silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas de Adamuz. Estas imágenes son de la estación de Valladolid. Pedro Sánchez anunciaba ayer el decreto de 3 días de luto por esta tragedia. Hoy, primer día, ya se han podido ver las banderas a media asta. Elena Rodríguez.
Desde esta pasada madrugada toda España está de luto oficial. Así lo reflejan las banderas a media asta de los edificios institucionales como en las Cortes o aquí en la sede de la Presidencia. 3 jornadas de luto nacional hasta la medianoche del próximo jueves para mostrar consternación por la tragedia ferroviaria de Adamuz y el dolor por los fallecidos. Hasta el viernes no podrá celebrarse ningún acto que implique alguna celebración. Además, administraciones como el Ejecutivo Autonómico han suspendido agenda, por lo que la actividad se ha reducido notablemente un día después de la convocatoria de elecciones en la comunidad. Tras el accidente y el cierre de ese tramo a la circulación han aumentado las alternativas para viajar. Hay usuarios que están denunciando el aumento de precios en el alquiler de coches o a la hora de comprar un billete de avión. Por eso ya hay asociaciones que están pidiendo que se mejore la ley de defensa de los consumidores cuando pasan situaciones de este tipo. Esta está siendo una de las alternativas para viajar de Madrid a Andalucía y viceversa, el coche compartido. El día de ayer, por ejemplo, hemos registrado el doble de registros de usuarios nuevos, el doble de lo que tenía que haber un lunes de enero normal. Desde esta plataforma prevén que la actividad continúe creciendo durante los próximos días. La propia plataforma pues fija un precio máximo que no se puede pasar para siempre asegurar que el conductor o la conductora no genera lucro, no genera beneficios. Pero esto es algo que no está ocurriendo en todos los medios de transporte. Nos están llegando casos de consumidores que nos cuentan que han visto como el precio huele raro. No es ético, pero tampoco ilegal. Hay que ilegalizarlo con una normativa que lo regule y que decrete que en cualquier situación de emergencia, tragedia, contextos de extrema necesidad para el consumidor, no se puedan aplicar grandes incrementos en precios. Según Facua, también debería estar reglado que las compañías de transporte en situaciones así automáticamente comuniquen al usuario otro medio para viajar. Y si no me lo comunica, yo ya pueda buscarme la alternativa de viajar en autobús, pagarme el billete y mañana decirle a la compañía, oye, me ha costado más caro que el reembolso del billete de tren, por tanto, págame mejor lo que me ha costado el autobús. Renfe ya ha puesto a disposición de los viajeros nuevos horarios que también alternan autobús y desde Iberia ofrecen un 57% más de plazas hasta el próximo domingo. Para las elecciones autonómicas ya es oficial. El BOCIL ha publicado esta mañana el decreto de convocatoria de los comicios para el 15 de marzo y la disolución de las Cortes. Y desde hoy también ya es posible solicitar el voto por correo. Quienes quieran ejercer así su derecho, primero tienen que pedir antes del 5 de marzo el certificado de inscripción en el censo y después solicitar votar con esta modalidad. Los 2 trámites pueden hacerse en las oficinas de correos o en su página web. Una vez solicitado, a partir del 23 de febrero, recibirán la documentación necesaria y deberán depositar su voto antes del 11 de marzo. Con el cierre de la legislatura, 9 textos legales que estaban en tramitación parlamentaria se van a la papelera. Queda pendiente de convalidación, además, el decreto sobre el incremento en las retribuciones de los empleados públicos. La disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones ponen a cero el contador de iniciativas legislativas. 9 textos legales en tramitación desaparecen borrón y cuenta nueva con el cierre de la legislatura. 2 son leyes a iniciativa de la Junta. Las 7 restantes son proposiciones de distintos grupos. En estos 4 años se han presentado 43 iniciativas legislativas. Las Cortes de Castilla y León toman o no en consideración. No tomaron en consideración 21, entre ellas la de los presupuestos de 2025. Ni el PSOE ni Vox Castilla y León han querido negociar nada. A esta se une la retirada de la ley de violencia de género. Es una de las mayores sinvergonzonerías que yo he visto. Es una falta de respeto a las víctimas. Quien tiene que explicarlo para ver si lo entendemos es el Grupo Socialista. Sí se han aprobado 22, casi las mismas que en la anterior legislatura y la mitad de las que se revalidaron en la 9ª, la última legislatura que duró 4 años y en la que Herrera estaba a un escaño de la mayoría absoluta. A pesar de que ha habido 8 partidos políticos en las Cortes de Castilla y León, también son muchos los acuerdos. Uno de ellos, en el último pleno, el hemiciclo se despidió de esta legislatura con un anómalo aplauso unísono a la ley de los puestos sanitarios de difícil cobertura. No hay broche mejor para una legislatura. Luz verde por unanimidad. Y en Extremadura acaba de arrancar una nueva legislatura con la incertidumbre de si la popular María Guardiola
conseguirá pactar el gobierno con Vox. De momento el partido de Abascal ha suspendido las negociaciones y esta mañana hemos visto la primera consecuencia. El PP se ha hecho con la presidencia de la Asamblea de Extremadura, un puesto que quería Vox, que sí ha conseguido, gracias al PP, entrar en la mesa de la Asamblea con una secretaría primera. Enhorabuena, señor presidente. España lidera el regadío en Europa con casi 4 millones de hectáreas y aquí en Castilla y León este cultivo tiene un gran peso. Nuestra comunidad es la cuarta a nivel nacional con mayor superficie, casi 430.000 hectáreas, lo que supone más de un 11% a nivel nacional. En Castilla y León se cultivan principalmente cereales y aunque en su mayoría son de secano, como el trigo o la cebada, también encontramos otros como el maíz, la remolacha y la patata. Plantaciones predominantes y que dependen en gran medida del riego, requieren grandes cantidades de agua para poder desarrollarse. Los cultivos tradicionales de regadío atraviesan una situación compleja. La remolacha, patatas y maíz pues están teniendo, sobre todo la remolacha y el maíz, pues unas crisis de precios importantes y ya ponen en riesgo esas producciones continentales en los regadíos. A lo que se suman los costes de producción, que se han visto incrementados por la sequía y el cambio climático. Sigue faltando modernización, hay hectáreas que hay que modernizar todavía, pero también faltan infraestructuras de almacenamiento de agua. Pequeños balsas de regulación como Vidrieros en Palencia, las Cuezas o la balsa de Omaña. Un pantano que no se construyó y al que están ligadas las protestas de los regantes del Páramo Bajo, lo veíamos ayer. Estos regantes están pagando en unas zonas de riego 350 euros y en otras 400. Las más altas de la provincia de León, de las más altas. Si a eso le hay que añadir la elevación del agua que le quiere cobrar la Confederación, efectivamente los estamos sacando de la competitividad. Para garantizarle un buen futuro al regadío, desde las organizaciones agrarias reclaman la creación de un marco jurídico específico para asegurar el cumplimiento del acuerdo, sin olvidar también las inversiones en modernización y el establecimiento de unos precios justos. El Ayuntamiento de Segovia quiere evitar las inundaciones que el deshielo provoca en algunos puntos de la ciudad. Por eso está insistiendo en pedirle a la CHD que estudie la laminación de crecidas en el embalse del Pontón Alto, que es del que se abastece la capital. El embalse del Pontón Alto está al límite de su capacidad desde finales de noviembre y este pasado fin de semana se ha acumulado una gran cantidad de nieve en la sierra. Si se produce un deshielo rápido, esto supondría un importante aporte de agua al embalse y a su vez se traduciría en un gran incremento del caudal del río Eresma a su paso por la capital segoviana, donde hay puntos delicados donde se suelen producir inundaciones. Para evitarlo, el Ayuntamiento de Segovia ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Duero que estudie la posibilidad de laminar las crecidas, es decir, de ir aumentando progresivamente el caudal de salida para evitar grandes avenidas. Las ventas de coches electrificados de 2025 fueron casi el doble que las del año anterior. En España se matricularon 245.000 turismos entre eléctricos puros e híbridos, de los cuales 6.000 corresponden a Castilla y León. El Plan MOVES ha sido sin duda un importante dinamizador para el mercado del vehículo eléctrico. Se trata de un programa de incentivos que puede alcanzar hasta los 7.000 euros y que lleva en marcha desde 2019. Eso sí, muchos de los que compraron su coche en diciembre de 2024 se encuentran en un vacío legal y no han recibido ninguna ayuda. Ahora han presentado una reclamación colectiva contra el gobierno. Un lío de fechas y reales decretos que ha acabado con 2.700 personas sin recibir la ayuda del Plan MOVES. Y además, no solamente se les ha perjudicado en el sentido de que no han recibido unas ayudas que les correspondían, pero es que estamos hablando de que uno de los requisitos para obtener esa ayuda es el achatarramiento del vehículo. Es que se han desprendido de su vehículo gratuitamente cuando podían haberlo vendido a un tercero o entregarlo al mismo concesionario. sin ayuda y sin su antiguo coche. Así se encuentran quienes compraron su vehículo eléctrico en diciembre de 2024 y no presentaron la solicitud del Plan MOVES hasta enero del 25. El motivo, la derogación del decreto Ómnibus y la consiguiente anulación de la prórroga que tenía el MOVES hasta junio de 2025.
es en abril cuando se aprueba un nuevo plan. Pero se encuentran con la limitación de que se retrotrae en el tiempo al 1 de enero de 2025. Por lo tanto, quienes compraron en diciembre de 2024 se quedan fuera y ahora son sus abogados quienes empiezan a hacer las reclamaciones. En primer lugar, en fase administrativa, vamos a iniciar esa reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración. Y si no prospera la vía administrativa, confirman que acudirán a la judicial. Fomentar el consumo responsable, la conciencia de pertenencia a la Unión de Consumidores y el buen uso de las tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Son los objetivos de base que se marca la nueva directiva regional de esta asociación. Retos en un momento de una realidad económica y social muy compleja. En un mercado competitivo y complejo tiene un mayor sentido luchar por el consumidor. A enfrentarnos a la realidad que tenemos ahora mismo, como puede ser con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, cómo han cambiado los hábitos de consumo a raíz también del COVID. Las nuevas tecnologías no solo incitan a la compra compulsiva, son fuente también de mayores estafas. Generar esa conciencia entre todos y entre todas de cuándo nos estamos enfrentando ante una estafa y ser conscientes de lo que nos llega a través de nuestros correos electrónicos, a través de WhatsApp, para no caer en esa pirámide de estafas entre todos. Por eso, la nueva directiva de la Unión de Consumidores de Castilla y León buscará fomentar esa conciencia de pertenencia a la asociación. Fomentar esa participación, ese asociacionismo y que no nos dé miedo el pagar una pequeña cuota en una entidad, porque al final es un bien común más grande, ¿no?, de representarnos a todos y a todas ante tanto las instituciones como ante las posibles reclamaciones que tengamos que hacer. Una red de abogados y expertos al servicio de la ciudadanía que, según valoran en algún punto de nuestra trayectoria como consumidores, deberemos utilizar. Castilla y León exportó en noviembre cerca de 1.813 millones de euros, algo menos que hace un año. Pese a todo, la comunidad mantiene una balanza comercial positiva, con un saldo favorable de más de 300 millones. Valladolid y Burgos concentran el mayor volumen de ventas y Europa continúa siendo el principal destino. El automóvil y la alimentación lideran las exportaciones, aunque el motor, el sector con más peso, ha caído. El juicio por la trama eólica ha entrado en la fase de responsabilidades civiles. La abogada de la Junta ha rechazado cualquier responsabilidad subsidiaria por la actuación de Rafael Delgado. Considera que ha quedado demostrado que su actuación estaba notoriamente fuera de sus competencias como alto cargo de la Consejería de Economía. Asegura también que las autorizaciones de los parques eólicos se ajustaban a la ley. 5 de los 14 hospitales públicos de Castilla y León se sitúan entre los 100 mejores de España. El complejo hospitalario de Salamanca lidera la representación autonómica y ocupa el puesto 21 en el ranking nacional de centros sanitarios, según el estudio anual de Mercosalud. Entre los 50 primeros también se encuentran el Río Ortega de Valladolid, en la posición 28, y el Hospital Universitario de Burgos, que alcanza el puesto número 50. Completan la lista el Clínico Universitario de Valladolid y el Hospital Universitario de León. Los jóvenes crecen ya en un entorno totalmente digital y por eso es fundamental que conozcan los riesgos y también las posibilidades que les ofrece. Usar pero no abusar de esa tecnología. 1.300 estudiantes de la provincia de León participan estos días en TecnoExplorer, una iniciativa de la Asociación de Empresas TIC para explicarles cuestiones como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el aspecto legal o el uso de los drones. Aunque el programa es amplio, hay un aspecto básico para acercarse a la tecnología. Que entiendan que la tecnología es para disfrute, para pasarlo bien, para aprender, pero no para hacer cosas que al final puedan dañar a terceros. A partir de ahí, los estudiantes tienen que saber usar de forma responsable, sin abuso, esas herramientas. Es el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo. Que les aporte sobre todo valor en los estudios y no que dejen de hacer sus labores normales, sino que todo lo contrario, que les sirve como apoyo. Y de paso, fortalecer sus salidas laborales, si apuestan por este sector. Las alternativas que ofrecen las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, Big Data, los drones, la ciberseguridad, que son campos que si quieren seguir estudiando, pues obviamente tienen futuro. Beneficio para ellos, para las empresas, 60 del sector en León, que necesitan atraer talento, y para el medio rural, que quiere retener población. Sí, bueno, en Astorga siempre el objetivo es que los alumnos se queden a estudiar en Astorga, que puedan formarse allí y que las empresas de la comarca puedan acoger a nuestros alumnos. Presentar las empresas que hacemos proyectos de una repercusión nacional
nacional e internacional muy importante, que no son muy conocidos, pero que al final estamos muy posicionados. Claves de la seguridad que nos estudia tanto en las aulas, el apartado legal para conocer las consecuencias, el uso de drones en diferentes ámbitos. Las jornadas Tecno Explorers ofrecen una visión amplia de un mundo en el que sumergirse poco a poco. El cielo nos ha elegido, es el lema con el que la Junta de Castilla y León va a presentar su oferta turística en Fitur entre los días 21 y 25 de enero en Madrid. Se presenta con un stand de 929 metros cuadrados que recrea el cosmos a través de elementos luminosos y expositivos. Las propuestas turísticas se unifican en un mensaje común: el eclipse solar de agosto de 2026, que situará a Castilla y León como uno de los enclaves privilegiados a nivel mundial para su observación. Fitur supone para la Junta una apuesta estratégica por el turismo como motor económico, que además es impulso de otros sectores importantes para nuestra comunidad. Nuestros cielos son únicos, así lo afirman los expertos de la materia en relación al impulso durante los últimos años del astroturismo. En Madrid, por ejemplo, un día normal, pues se pueden ver entre 7, 8, 9 estrellas. En la provincia de Ávila, a ojo desnudo, un día normal se pueden ver entre unas 2.000 y 3.000 estrellas. Se están implantando acciones para convertir nuestro territorio en una referencia tanto para los visitantes especializados como para el público generalista, que busca vivir experiencias únicas. A ese mercado natural como es el madrileño, pues ofrecerle algo en horario nocturno para también desestacionalizar dentro de lo que es el día y también para que nos diferencie de una forma innovadora al resto de provincias, con algo que desde luego lo que hace es invitar al visitante a que pernocte. Una pernoctación que deriva en un importante impacto económico, especialmente este año, en el que se produce un fenómeno histórico, un eclipse total el próximo 12 de agosto. En el momento de totalidad que dura poco menos de 3 minutos, en este caso durará poco menos de 3 minutos, pues tendremos la oportunidad de ver algo que no vemos nunca, y es la corona solar. Y nuestra comunidad será uno de los lugares elegidos para verlo. La visibilidad es buena desde gran parte del territorio y además la probabilidad de cielos despejados el 12 de agosto en el territorio de Castilla es muy alta. Y recuerdan, es importante proteger la vista ante este fenómeno para poder disfrutarlo con completa seguridad. Hace una semana, recordarán, se cayó parte de la fachada de la iglesia mudéjar de Muriel de Zapardiel, en Valladolid, y ya han comenzado las labores de desescombro. El trabajo es difícil porque el edificio está declarado bien de interés cultural. El objetivo es dañar lo menos posible esta joya románica del siglo XII. Las obras de desescombro ya han arrancado en la iglesia de Santa María del Castillo de la localidad vallisoletana de Muriel de Zapardiel. La iglesia colapsó la semana pasada, el lunes día 11, y han tardado tanto en arrancar porque se trata de un bien de interés cultural y es necesario que patrimonio del visto bueno. Una de las primeras cosas que se ha realizado ha sido retirar aquellos ladrillos que luego pueden ser reutilizados en su reconstrucción. Además, se quiere tapar el gran agujero que ha quedado tras el colapso y así evitar que la humedad siga filtrando hacia adentro. Se van a estudiar las causas que han podido provocar este colapso. Recordamos que es una iglesia del siglo XII y es uno de los templos más valiosos del arte románico mudéjar de Castilla y León. La Comisión de Fiestas de Villamanín en León ha anunciado que la plataforma de registro obligatorio de premiados que anunciaron hace semanas estará disponible pronto. En ella podrán votar sí a la reducción del 10% para redistribuir el gordo o no, donde se reclamará íntegramente el premio por la vía que se considere oportuna a través del reclamante. La comisión ya ha cobrado los 26,5 millones de euros, ya con los impuestos restados, por 81 décimos. Nos vamos ahora a la Real Fábrica de Cristales de La Granja, que elabora en sus hornos la cristalería conmemorativa del 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI. Más de 3.600 piezas artesanales, fieles a los moldes que se utilizaron para elaborar la vajilla de la corona en el siglo XVIII, pero con un toque actualizado y un diseño en el que ha participado incluso la propia reina. En los hornos de la Real Fábrica de Cristales de La Granja se afanan en uno de sus encargos más especiales. Elaboran copas, vasos y jarras para conmemorar el 10º aniversario de la proclamación de Felipe VI. Para poder entregar 4.000 piezas tienes que fabricar y trabajar 8.000, 9.000, 10.000 piezas. Piezas elaboradas una a una con la misma técnica de soplado artesanal del siglo XVIII. Se han utilizado moldes históricos, pero con un diseño actualizado.
Teníamos que buscar un poco lo que teníamos nosotros, ¿no? Que es al final esas reproducciones del siglo XVIII, pero también darle un pequeño toque un poquito más moderno. Cuentan que la propia reina ha diseñado el grabado, las iniciales de Felipe y Leticia entrelazadas bajo una corona. Que marcan un poco su propia cristalería para los actos futuros, ¿no? El logotipo tiene que ser exclusivamente lo que nos han dicho ellos. Llevan meses de trabajo y aún les quedan por delante miles de horas para completar las más de 3.600 piezas de la cristalería de la que ya se ha efectuado una primera entrega a la Casa Real. Quedo encantado, o sea, yo creo que están deseando que terminemos cuanto antes la totalidad de las piezas, pues para poder disfrutarlo, ¿no? Esperan tener lista la próxima entrega para marzo y finalizarla a lo largo de 2026. Una donación de valor incalculable que pasará a formar parte de los fondos de Patrimonio Nacional y que los Reyes utilizarán en sus actos protocolarios.